El cementerio de la Recoleta es único, por sus esculturas, por sus historias y fundamentalmente por quienes hoy lo habitan. Caminar por sus pasillos, algunos anchos y otros más angostos, me permiten encontrar un estado diferente, de mucha paz. El silencio es escalofriante. En algunos momentos me dio miedo. Sin embargo, la magnitud del lugar me ayudó a continuar mi recorrido. Cuando uno recorre el cementerio de la Recoleta no deja de sorprenderse, no solamente por la cantidad de turistas extranjeros que hay, sino también por la estructura, por los monumentos, por las esculturas, por los distintos edificios que hay aquí y las construcciones. Es realmente sorprendente lo que se ha construido aquí en este lugar que pertenece a las familias. Pero vinimos junto a Federico de Gambeteando Buenos Aires, que nos va a contar un poquito más acerca de este lugar, de la historia que tiene el cementerio de la Recoleta. Estamos en la bóveda de la familia Cambaceres, quizá la historia más trágica que encierra este cementerio, la historia de Rufina Cambaceres. Tenemos la bóveda familiar donde descansan los restos de Eugenio Cambaceres, que fue un famoso poeta argentino de fines de 1800, principios de 1900. Fue el primer director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, fue el primer director de los ferrocarriles argentinos. Pero nos vamos a centrar en la historia de su hija, de Rufina Cambaceres, que está representada en esa escultura. No es Rufina esa, pero es una simbología que cita la historia de Rufina. La historia de la muerte de Rufina, porque la historia cuenta que cuando cumplía 19 años, el 31 de mayo de 1902, estaba en su casa arreglándose, todo el mundo la esperaba abajo y ella no bajaba. La fueron a buscar, abrieron la puerta de la habitación y encontraron a Rufina muerta. Rufina es depositada acá en el sepulcro familiar, que llegaba hasta acá. Esto no estaba en la bóveda familiar hasta ese entonces. Y Rufina es depositada en el sepulcro familiar, como decía. Unos días después de su muerte, uno de los cuidadores del cementerio baja a la bóveda y encuentra el cajón movido. Le cuenta a la madre de Rufina viene como todos los días a dejarle flores y alertada por esa situación, y junto con el cuidador abren el cajón de Rufina y encuentran toda la tapa del cajón del ataúd de Rufina arañado. Porque Rufina había sido enterrada viva y había sido dada por muerta producto de un ataque de catalepsia, es decir, se le había parado por unos minutos el corazón. ¿Sí? En 1908 su abuela manda a construir esta bóveda con esa imagen que la representa a ella tratando de abrir una puerta que sería la puerta de la vida, que no pudo abrir, o literalmente la puerta del ataúd que no consiguió abrir tampoco. Es una de las historias más macabras de acá del cementerio. Estamos en el sector donde está la familia Duarte ahí. No es muy opulento, como lo habías dicho, no se muestra mucho. No es una gran construcción, no tiene esculturas que la decoren, porque era la bóveda familiar, de la familia paterna de ahorita, la familia Duarte. Sin embargo, es la única que tiene flores. Claro. Porque la gente viene a ofrendarle flores a Eva Duarte de Perón, ¿sí? No nos vamos a centrar en la historia de ella, muchos ya la conocen, saben que fue muy importante para la historia argentina por su gran obra social. Por ejemplo, a través de su fundación, la fundación que llevaba su nombre, fue además la primera dama, fue mujer de Perón durante su primer mandato, de 1946 a 1951. Casi es vicepresidenta de la Nación, pero rechazó la candidatura. En fin, nos vamos a centrar en la historia de su cuerpo, una vez muerta, que es súper interesante. El cuerpo de Evita, para llegar acá a la bóveda familiar, sufrió un periplo increíble, que comenzó cuando fallece. Lo primero que hace Perón es ordenar 2 días de velatorio, pero lo tuvo que extender 15 días por la cantidad de gente que visitaba el cuerpo de Evita en el antiguo Ministerio de Trabajo, que estaba donde hoy está la legislatura porteña y cerca de Plaza de Mayo. Durante esos 15 días de velatorio pasaron algunas cosas bastante llamativas, como por ejemplo se acabaron las flores. Hubo que importar flores de Uruguay y de Chile, y además durante esos 15 días murieron 20 personas por aplastamiento de la cantidad de gente que iba a verla o ataques al corazón. El cuerpo de Evita es colocado en la CGT, en la Confederación General del Trabajo, mientras se terminaba de construir un mausoleo que se iba a colocar enfrente de la actual Facultad de Ingeniería para guardar sus restos. Lo primero que deciden es embalsamarlo. Contratan al doctor Ara
al cual le encargan el embalsamamiento del cuerpo de Evita, que va a finalizar un año más tarde de la muerte. Saben que Evita falleció el 26 de julio de 1952 y ahora termina el embalsamamiento del cuerpo en 1953. Allí permanecería el cuerpo hasta la irrupción de los militares, en ese golpe de Estado que hablamos anteriormente, de Leonardo I, Aramburu después, la conocida Revolución Libertadora. Aramburu lo que decide, lo que ordena es hacer desaparecer el cuerpo de Evita, porque no quería que la CGT se volviese un lugar de culto, otro lugar de culto más para los ultraperonistas. Entonces manda al jefe del Servicio de Inteligencia del Estado, Muri Kunik, a sacar el cuerpo de Evita de la CGT. Muri Kunik irrumpe en la CGT con una partida armada y se llevan el cuerpo de Evita, que lo van a empezar a pasear camuflado en una camioneta de florería. Lo primero que hace Muri Kunik es llevarlo al regimiento primero de infantería, donde el jefe de infantería, Enrique Green, le dice: acá no lo pones. Entonces se dirige a la casa de uno de sus mejores amigos, allá por la avenida General Paz, la casa del general Arandia, que era mayor junto con él del ejército, y Arandia acepta colocar el cuerpo ahí. En el medio de todo esto, se sospechaba que los peronistas sabían del paradero del cuerpo de Evita. ¿Por qué? Porque donde pasaba esa camioneta camuflada de florería, al día siguiente aparecían velas encendidas y pétalos de rosa. Así que los militares estaban un poco asustados, estaban perseguidos, y eso le ocurrió a Arandia, que una noche escuchó ruidos, vio un bulto en la oscuridad y descargó su pistola. Enciende la luz y había matado a su esposa, que estaba embarazada de 8 meses. Te imaginarás que Muri Kunik se tuvo que llevar el cuerpo y no tuvo mejor idea que querer ponerlo en su propia casa, pero con ese acontecimiento la mujer le dijo: ni loco, acá no lo pones. Entonces Muri Kunik se lo llevó a su propio despacho, en el servicio de inteligencia del ejército, y cuentan que lo mostraba orgulloso a sus amigos como si tuviese un premio. Pero también estaba asustado porque en ese despacho, al lado de ese ataúd, también aparecían todos los días velas encendidas y flores, es decir, que había algún infiltrado en ese servicio de inteligencia que conocía que ahí estaba el cuerpo de Evita. En fin, Aramburu, enterado de todo esto, te imaginarás, le saca el cuerpo a Muri Kunik y lo manda, lo releva a Comodoro Rivadavia, bien lejos de Buenos Aires, a 2000 kilómetros. Y entonces el nuevo jefe de inteligencia del ejército, Héctor Cabanillas, está a cargo a partir de ese momento del proyecto Evasión del cuerpo de Evita, que significaba esconderlo en otro país con otro nombre. Con la complicidad de la iglesia, a través del padre Rocher, que era de la Orden de San Pablo, consiguen poder llevar el cuerpo a Italia y enterrarlo en el cementerio mayor de Milán. Mientras tanto, el ataúd con el cuerpo de Evita estuvo escondido atrás de la pantalla del cine Rialto, que estaba en el cruce de Avenida Córdoba con La Valleja. Héctor Cabanillas se hace pasar por el viudo Magistris y Evita viaja a Italia con Héctor Cabanillas y la comitiva correspondiente bajo el nombre de María Maggi de Magistris. Y en mayo de 1957 el cuerpo de Evita es enterrado en el cementerio mayor de Milán, donde permanecería con el nombre María Maggi de Magistris durante 14 años. Y en esos 14 años los militares le pagaron a una monja para que todos los días llevarle flores, colocarle flores en la tumba para no despertar sospechas, y esta monja en esos 14 años nunca se enteró que le estaba llevando flores a la misma Eva Duarte de Perón. La cuestión es que, como dijimos anteriormente, en 1970 los montoneros secuestran a Aramburu el 29 de mayo pidiendo saber el paradero del cuerpo de Evita. Héctor Cabanillas pone a disposición la información sobre el paradero de los restos de Eva, pero los montoneros no se quedan conformes y 2 días más tarde, el 1 de junio, asesinan a Aramburu y amenazaron con no darle cristiana sepultura hasta que no se supiese el paradero del cuerpo de Eva. La cuestión es que Héctor Cabanillas ahora está encargado de exhumar el cuerpo y de llevárselo a Perón, que estaba exiliado en España, en Madrid, en su casa del barrio de Puerta de Hierro. La comitiva viaja en otra camioneta camuflada y llegan a la casa de Perón a las 20:20. Evita falleció el 26 de julio de 1952 a las 20:25. Entonces Héctor Cabanillas le dice: espera, esperemos 10 minutos. Lo único que falta es devolvérselos a la misma hora que falleció y darles otro motivo de culto. Así que a las 20:30 de ese día le devuelven el cuerpo a Perón. Saben que Perón después regresaría a la Argentina de su exilio para ser por tercera vez presidente en 1972, junto con su nueva mujer, Isabel Martínez de Perón, que lo iba a acompañar en la fórmula presidencial, lo cual había rechazado Evita unos años antes, pero vuelve sin el cuerpo de Evita. Por eso es que en 1974, en octubre, los montoneros vienen al cementerio y profanan la tumba de Aramburu. Se llevan el cuerpo y dicen: el cuerpo no va a ser devuelto hasta que los restos de Evita no sean repatriados, ¿sí? Y es ahí cuando, por gestiones de Isabel Martínez de Perón, que ya estaba en el poder por el fallecimiento de su esposo, de Perón, gestiona la repatriación de los restos de Evita
a nuestro país. Los restos de Evita llegan en 1974, el 15 de octubre, y deciden hacerle un nuevo velatorio, esta vez en la nueva residencia presidencial, que es la actual Quinta de Olivos, junto con el cuerpo de Perón. Ahí permanecerían, tendrían un nuevo velatorio. Perón iría a parar al cementerio de la Chacarita, fue el cementerio que se inauguró cuando acá se prohibió el enterramiento de víctimas de la fiebre amarilla, y Evita quedaría ahí en la Quinta de Olivos hasta que irrumpe nuevamente los militares en el poder, la última dictadura militar, 1976. Galtieri y su mujer tienen que ir a vivir a la Quinta de Olivos, pero la mujer de Galtieri dice: yo acá no voy a vivir hasta que el cuerpo de esta señora sea retirado. Y es ahí cuando el cuerpo de Evita, por orden de sus hermanas, es depositado en la bóveda familiar que tenía su padre acá en el cementerio. Eso fue en octubre de 1976. Evita había fallecido en 1952. Miren todo lo que tuvo que pasar, todos los años que el cuerpo de Eva fue dando vueltas por el mundo. Estamos en una bóveda muy pequeña, pero con una historia muy interesante, que es la bóveda de la familia Alleno, de Juan y de David Alleno. Podemos ver grabado el nombre de Juan ahí arriba con el busto de él, pero lo más interesante de esta bóveda es lo que está dentro, ¿sí? La escultura del fondo que representa a David Alleno, que fue cuidador de este cementerio, como reza esa escultura en la parte inferior, como está grabado ahí: cuidador de este cementerio de 1881 a 1910. La historia es la siguiente: David Alleno trabajaba como cuidador y le apasionaba su trabajo. Y él soñaba, tenía un sueño imposible, que era, una vez muerto, descansar acá en el cementerio donde él trabajó tantos años y que tanto le gustaba. Se imaginarán que no tenía la plata suficiente, sin embargo él ahorraba para cumplir en algún momento su sueño. Tuvo la suerte de que su hermano, Juan Alleno, ganara la lotería y comparta el botín con él. Así que sus ahorros, más esa parte del botín de la lotería que ganó su hermano, hizo que pudiera comprarse esta pequeña parcela. Como ven, es bastante más pequeña que la del resto, no es tan amplia, donde empieza a proyectar construir su bóveda. Y la quería decorar con una escultura que lo representase en un día de trabajo suyo. Entonces contratan al escultor, Antonio Canessa. Una versión dice que lo trajo de Italia y lo hizo compartir con él un día de trabajo para que lo representara fielmente como él trabajaba. Y otra versión dice que, vestido con su ropa de trabajo, como se lo ve ahí, con sus elementos, sus herramientas de trabajo, se saca una foto y se la envía a Antonio Canessa. La cuestión es que Antonio Canessa en 1910 finaliza la escultura. David Alleno, una vez que tiene la escultura, lo primero que hace es ir a la administración del cementerio y renunciar. ¿Por qué renuncia David Alleno a su trabajo? ¿Y cómo sabía Antonio Canessa que en 1910 iba a ser el último año de trabajo acá en el cementerio? Porque él ya sabía que iba a ser una vez que tuviera la bóveda y la escultura. Renuncia a su trabajo, se va a la casa, feliz y contento, sube a su habitación, y en su habitación se pega un tiro. Se suicida porque él sostenía que lo último que faltaba era su cuerpo. Ya tenía la bóveda, la escultura, faltaba su cuerpo. Estaba tan impaciente por ocupar el lugar que tanto añoró que se terminó suicidando. Al ingreso hay otra frase en latín, que es el mensaje de los de afuera hacia los de adentro, que dice requiescen in pace, que en latín significa descansen en paz. Y del lado de adentro un mensaje de ellos a nosotros, que dice en latín expectamunt Dominum, que significa los esperamos con Dios. Así que están más que invitados a visitar Buenos Aires y sobre todo a venir acá al cementerio de Recoleta y recorrerlo íntegramente y no concentrarse solo en el mausoleo que guarda el resto de vida. Gracias, Federico. Gracias a vos. Y nosotros nos vamos también, nos encontramos como siempre en otro video. Hola. Recorriendo Argentina, el mundo. Nos encontramos. Gracias.